Hola, bienvenidos a este video informativo. El día de hoy vamos a hablar acerca de la corrupción. Tenemos de docente a Encalada Vaca Gladys, es del curso de Administración y Dirección de la Producción, y los integrantes son los siguientes: Caicho Mendoza Jenner, Chico Romero César, Guaroto Anthony, Najarro Tineo Michel, Rosales Oncoy Maribel, Riche Sandoval Leslie y quienes hablan Núñez Vega Julio Steven. Bueno, antes que nada voy a hablarles o brindarles una pequeña introducción antes de adentrarnos más en el tema. La corrupción, como todos saben, es un fenómeno que afecta a nivel mundial, que afecta mayormente lo que es la economía, la política y la sociedad, ¿no? En este trabajo vamos a hablar acerca de la literatura sobre la corrupción y vamos a incluir todo lo que son los tipos, definiciones, consecuencias, causas, efectos, cuáles son los actores involucrados en la corrupción, las medidas que vamos a usar para combatirla y prevenirla, los desafíos y las conclusiones, ¿no?, que se van a dar a la lucha. Paso al siguiente compañero. Voy a continuar con la exposición y me tocó la parte de definición. Entonces, ¿qué vamos a hablar de la corrupción? Entonces, la corrupción es un fenómeno complejo que se basa a través del abuso de poder, con el fin de perjudicar un bien común. La corrupción se puede manifestar de diferentes formas. Se puede manifestar a través de sobornos, extorsiones, malversación de fondos públicos, usar mala información de una empresa, etc. Entonces, ¿qué podemos decir de la definición de la corrupción? O sea, decimos que la corrupción se encuentra en todos los diferentes niveles sociales, que si no podemos parar a la corrupción puede afectar tanto en el sistema económico, social y político. Tipos de corrupción. Cuando hablamos de los tipos de corrupción estamos hablando de la corrupción política, corrupción económica, corrupción administrativa y corrupción judicial. Cuando decimos la corrupción política estamos hablando de los diferentes procesos o manipulaciones de los procesos políticos y electorales que sirven como para la persona que está cometiendo esto como un beneficio personal o propio. Entonces, ¿qué podemos decir? Un ejemplo de esto vendría a ser la financiación de campañas electorales, la compra de votos, etc. El número 2 vendría a ser la corrupción económica. La corrupción económica es técnicamente lo mismo, solo que se basa en el sistema económico. Un ejemplo de la corrupción económica podemos hablar del lavado de activos, compra de falsificación de facturas, etc. Ahora voy a pasar con corrupción administrativa. Entonces, cuando hablamos de corrupción administrativa estamos hablando de la manipulación de los procesos administrativos, en el que tiene como fin generar algún bien personal o privado. Entonces, un ejemplo de estos de corrupción administrativa vendría a ser la contratación de personas que ya sean amigos o familiares, que vendría a ser el nepotismo. Asimismo también puede ser la mala administración del dinero, de un dinero, etc. El número 4, por último, la corrupción judicial. La corrupción judicial viene a ser la manipulación de los procesos judiciales que vendrían a generar un bien propio o privado. Entonces, un ejemplo de esto vendría a ser la compra de un juez, sobornar o poder evitar diferentes tipos de leyes, y etc. Vamos a hablar de las causas de la corrupción. Vamos a dividirlo en 4 más importantes o las más comunes, que vendrían a ser la falta de transferencia. ¿Qué vendría a ser esto? La falta de transferencia son aquellos que se dan en aquellos procesos gubernamentales y empresariales que crean un entorno en principio para la corrupción. El siguiente vendría a ser el abuso del poder.
Este vendría a decirnos que la corrupción se ve facilitada por sistemas de gobernanza deficientes, donde no existen controles adecuados, separación de poderes, mecanismos o rendición de cuentas o supervisión efectiva. El siguiente debería ser cultura de impunidad. Es cuando la corrupción no es castigada de manera adecuada o no hay consecuencias significativas. O sea, que aquí la persona que tiene dicha autoridad se siente segura de que no le va a pasar nada, como tales los presidentes, altos funcionarios, etc. Y se crea una cultura de impunidad, como nos dicen. El siguiente vendría a ser la baja remuneración. Este es un problema o una causa muy importante, o la más común que vemos en las empresas o en dichas entidades. Nos dice que la falta de salarios justos y condiciones laborales precarias en el sector público pueden llevar a que los funcionarios se vean tentados a aceptar sobornos o a participar en actos corruptos para complementar sus ingresos. O sea, tener un ingreso extra de lo que están haciendo, pero a base de cosas ilícitas. Bueno, ahora voy a dar pase a mi siguiente compañero. El otro punto es el efecto de la corrupción. La corrupción tiene una amplia gama de efectos negativos y en esto mencionaremos los siguientes. En el primer punto tenemos el desarrollo económico estancado. Se refiere a la falta de crecimiento sostenido de una economía durante un periodo prolongado. Esto puede ser en la política. Y el segundo punto es desigualdad y pobreza. Hay una desigualdad entre la riqueza y los recursos. En esto sería por la falta de inversión. Y siguiente punto. Ya. El tercer punto tenemos el deterioro de los servicios públicos. La corrupción puede afectar gravemente a la prestación de servicios públicos como la salud, la educación y la infraestructura. Esto sería por los desvíos y falta de empoderamiento en el Estado. En el cuarto punto tenemos la pérdida de confianza y legitimidad. Las personas votan por personas justas y con la corrupción hace que las personas se vuelvan más empáticas y a veces no quieran dar su apoyo a la política. Y por eso se hacen muchas marchas y huelgas. En el quinto punto tenemos la pérdida de inversión y competitividad. Ya que las empresas ven que es un país corrupto, no llegan a trasladar sus empresas acá y la competitividad del país baja. En el quinto punto tenemos los actores involucrados en la corrupción. Los actores involucrados en casos de corrupción pueden variar dependiendo del contexto y del país en cuestión. Primero tenemos a los políticos. Los políticos y funcionarios como los ministros, el presidente, los alcaldes, están rodeados de la corrupción, en el primer caso. Ellos aceptan sobornos, extorsión, etc. En el segundo punto tenemos los funcionarios políticos. Estos pueden ser agentes gubernamentales, como la policía, los agentes de aduanas, etc. Ellos también están implicados en todo ese tema de la corrupción. El tercer punto son las empresas y empresarios. Ellos confabulan entre sí para hacer contratos que favorezcan a las ambas partes. Y en el último punto son las organizaciones criminales. Las organizaciones criminales apoyan a veces a las políticas, ofreciendo dinero de modo ilícita, y ellos, en su contraparte, les ayuda a practicar. El otro punto son las medidas para prevenir y combatir la corrupción. La corrupción es un problema grave que afecta a las sociedades en todo el mundo. Uno de los principales casos son los siguientes. Primer punto, la transparencia y acceso a la información. La transparencia de la información tiene que ser, uno de los ejemplos claros puede ser la divulgación de contratos, el presupuesto general y las decisiones públicas que se toman de manera legal. En el segundo punto tenemos las protecciones del rendimiento de cuentas. Esto nos dice establecer mecanismos efectivos para asegurar que los funcionarios públicos rindan cuentas con sus acciones. Esto sería creando organizaciones políticas y auditorías cada mes. El tercer punto son la participación ciudadana y denuncia. Fomentar la participación de los ciudadanos a ver cualquier tipo de sospecha o delito que se cometa y hacer que los acuse y los pueda denunciar. Le doy el paso a mi siguiente compañero. Continuando con la exposición, ahora le vamos a hablar sobre los casos emblemáticos de corrupción a nivel global, o sea, los máximos casos de corrupción.
existen varios casos emblemáticos de corrupción a nivel global. Mencionaré 4, que son casos Odebrecht en América Latina, los cuales estuvieron comprometidos varios presidentes del Perú y varios países de Latinoamérica. Bueno, es un caso de corrupción masiva en el que la empresa brasileña Odebrecht sobornó a funcionarios públicos de varios países de América Latina, como antes lo había dicho. Continuando es caso Lava Jato en Brasil, en la que se descubrió una red de sobornos, corrupción en el sector petrolero brasileño. Seguimos con el caso de la FIFA y corrupción en el fútbol. Bueno, ¿en qué se basa todo esto? Pues habían funcionarios o el mismo director de la FIFA en el que estaba comprometido. Pues se descubrió que altos funcionarios de la FIFA habían aceptado sobornos a cambio de favores en la organización de eventos deportivos para favorecer a uno u otro equipo o a los resultados. Caso Panama Papers y evasión fiscal. Acá se descubrió una red de evasión fiscal y blanqueo de dinero a través de empresas de offshore. Siguiente. Bueno, organizaciones y acuerdos internacionales contra la corrupción. Como sabemos, existen varias organizaciones y acuerdos internacionales que trabajan para prevenir y combatir la corrupción y vamos a mencionar algunos de ellos. Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, UNCAC. Un acuerdo internacional que busca promover la cooperación internacional, la prevención y lucha contra la corrupción. Transparencia Internacional, la TI, una organización no gubernamental que trabaja para aumentar la transparencia y la rendición de cuentas en todo el mundo. Grupo de Estados contra la Corrupción, que es la GRECO. Pues se fundaron países europeos para trabajar juntos para combatir la corrupción. Iniciativas regionales contra la corrupción. Existen varias iniciativas regionales que buscan prevenir y combatir la corrupción, como la Iniciativa de las Américas contra la Corrupción y la Iniciativa Anticorrupción del Pacífico. Existen varios retos y perspectivas futuras en la lucha contra la corrupción, pues comenzando por la tecnología y la digitalización. La tecnología y la digitalización pueden ser herramientas útiles para prevenir y combatir la corrupción al aumentar la transparencia y la rendición de cuentas. Fortalecimiento de la gobernanza global. Es importante fortalecer la gobernanza global para prevenir y combatir la corrupción a nivel internacional. Colaboración entre países y sociedades civiles. Es importante que los países y las sociedades civiles pues trabajen en conjunto para poder prevenir y combatir la corrupción. Y la ética y cultura de la integridad. Es importante promover una cultura de integridad y ética en todos los niveles de la sociedad para reducir la tolerancia y la normalización de la corrupción. Ahora, para concluir este trabajo, daré mi opinión de qué es lo que entendí acerca de este tema. Bueno, como comenté al principio, la corrupción es un fenómeno que afecta en sí a nivel mundial, ya sea en baja, media o alta, ¿no? En diferentes sociedades. Y aparte también afecta en todo lo que es económico, político y social, ya sea de un país o a nivel global, ¿no? Es importante también tomar medidas para prevenir y combatir la corrupción. Tenemos que incluir también lo que es la transparencia y el acceso a la información. También el fortalecimiento de instituciones y marco legal, la participación ciudadana, denuncia, la educación y concienciación. Y bueno, como sociedad en sí debemos trabajar juntos para prevenir esto y hacer que en sí a nivel mundial todo esto cambie, ¿no? Eso sería todo conmigo. Muchas gracias.